Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de El Viral, el que inició como un podcast y que ahora ya es una transmisión en vivo, un espacio de discusión, de plática con todas y todos ustedes. Vamos a cerrar hoy un día muy interesante de streaming. Estuvimos en la mañana con el encuentro odontológico y hoy cerramos con broche de oro con lo mejor que tiene este canal, esta página, El Viral de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Bienvenidos, Ibrahim, Anabel, Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Justo en el promocional del capítulo del día de hoy, la duda y el título viene de la curiosidad de nuestros seguidores que nos han enviado mensajes a través de las redes sociales sobre qué es lo que va a pasar. La curiosidad más grande que tenemos aparentemente en esta comunidad es qué viene en este siguiente año. ¿Va a tardar todo el año? ¿Ustedes cómo ven la situación? Quiero preguntarles, ¿cuál es su visión en este momento sobre la pandemia? ¿Qué viene? Yo creo que la primera respuesta es seguirse cuidando. Eso es definitivo, independientemente de cualquier otra cosa. Y de ahí, otro año de pandemia, mi respuesta sería no, por favor, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un poquito al respecto, como ya de una manera más profunda y tratando de pensar en las dinámicas que tienen como estas cosas. Sin embargo, creo que tenemos por ahí como lucecitas que nos van dando cierta esperanza. Si te refieres a que si va a seguir el virus durante todo el año, también yo diría definitivamente sí. Pero, por favor. Pues va a seguir. O sea, el punto es qué tanto, ¿no? Y qué ahorita tanto. Que lo dices, mucha gente, yo al principio era de los que decían, no, pues que a mí me gusta estar en mi casa, yo quiero estar aquí, me agrada, pero llega un punto en donde también empieza uno a arrancarse una por una las pestañas. Cuestión, yo creo que de ansiedad, ¿no, Anabel? Sí, creo que se nos está agotando un poquito, al menos yo lo pienso así, un poco el ánimo positivo, de pronto tanta expectativa, porque venimos anunciando
pues semana con semana las buenas nuevas de ya hay una vacuna, ya llegó, ya se está aplicando y después no, pero ya no están llegando, etcétera, ¿no? Entonces estamos como en una expectativa constante y eso hace que tengamos como muchas emociones, ansiedad por supuesto, de ya no saber para dónde, de qué sí tengo que seguir haciendo, qué no, como de las rutinas, de las actividades. Seguimos estando muchos de nosotros distantes de nuestros amigos, pues de la gente que queremos, de nuestros colaboradores de trabajo. Y eso también hace que de pronto, pues bueno, te sientas solo y entonces las actividades que de pronto solías hacer para, pues, matar el tiempo, ¿no? El entretenimiento, ya se acabaron las series, ya viste todo por ver. Y entonces sí llega un momento en donde dices, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Y creería, al igual y coincido con Ibrahim, que mi opinión es, no, por favor, pero creo que sí, que tenemos que ser, pues, muy, pues, conscientes de que esto va a seguir y que tenemos que pues buscar estrategias, seguir siendo creativos pues para sobrevivir en esta pandemia. Que sepan que Anabel es la coordinadora de Sistema de Educación Abierta y Educación a Distancia de la facultad. Entonces, ya dicho por la responsable y aparentemente por la beneficiada de la educación en línea en este momento, pues podrán notar que ya tampoco quiere, ya pide esquina, ya pide tregua de esta situación. Tú, Juan Pablo, como médico, ¿cómo la vives? No, por favor, yo creo, también. Desafortunadamente, el panorama no es muy halagador. ¿Por qué? Porque si algo tenemos certeza es que el virus va a seguir circulando. Ahora, lo que es importante es la magnitud de esa circulación del virus en la población. Y tenemos, por fortuna, pues enfrente el gran tema de la vacunación. Yo creo que la vacunación va a ser el parteaguas y lo que va a marcar el que cambie la dinámica de la circulación del virus. Hay dos cosas que pueden cambiar la dinámica de la circulación del virus. Uno es la inmunidad de rebaño, es que la gente se haya infectado y eso disminuya la posibilidad de infecciones porque ya se creó una inmunidad al respecto, que aunque vemos que no es muy fuerte, pero se crea algo de inmunidad habiendo padecido el problema. Y la otra posibilidad más importante y más fuerte, pues es la presencia de la vacuna. Entonces, la vacuna sí puede marcar definitivamente el cambio en el nivel de circulación del virus y eso sí va a ser un cambio en nuestra dinámica. Por supuesto que no vamos a volver a la actividad como la conocíamos antes de la pandemia, eso sí tenemos que tenerlo muy consciente. Pero de que va a haber un cambio, sí va a haber un cambio, porque entonces podremos acercarnos un poco más a lo que conocíamos como la normalidad. Y entonces, en cuanto mayor número de personas alcancen esa inmunización a partir de la vacuna, entonces las cosas verdaderamente irán cambiando. El virus seguramente seguirá circulando, pero los estragos que va a provocar, sí, definitivamente serán mucho menores después de esta posibilidad tan añorada que es la vacunación. Mira, ahí está la luz al final del camino que nos deja Juan Pablo. Nos manda saludos desde Santiago Pinotepa, Nacional, Oaxaca, México, Tanaira Ortiz Álvarez. Qué bueno que nos están viendo desde allá. También Mafer Argent. Nos saludan ya varias personas. Fabio Mar, le mandan saludos a Anabel, Meilet. Muchísimas gracias para todos los que se están uniendo a la transmisión en vivo. Francisco Reyes, ya con preguntas, ¿qué es lo que ha dejado como aprendizaje esta pandemia? ¿Qué es lo que debemos aprender de esto? Mira, fíjate, justo le vamos a entrar al tema. Yo quisiera mencionar un par de noticias a nivel nacional que son muy, muy importantes. El país reporta hoy con datos del INEGI que la COVID es la segunda causa de la muerte en México. Esa es la primera. Luego, al principio de la semana nos enteramos que el presidente está enfermo de COVID, así como el hombre más rico de México, y ya Ibrahim nos hizo favor de investigarnos, el 15º más rico del mundo, también Carlos Slim tiene COVID. El virus está más cerca que nunca, le está pegando a todos y nos está pegando con tubo. Ahora ya viendo ese panorama, ese contexto a nivel nacional, ¿qué podríamos comentar sobre esto también que nos preguntan en redes? ¿Qué aprendimos? ¿Aprendimos algo para empezar? Yo creo que sí. Creo que hemos tenido y seguimos aprendiendo día a día cómo lidiar con nosotros mismos en el contexto en el que estamos. O sea, creo que de entrada cada uno de nosotros sabemos qué aprendimos. Esperemos que realmente ese aprendizaje se mantenga y que todo lo que pudimos observar de nosotros, de las reacciones, ¿no? Al inicio veíamos cómo
a las personas que empezaban con contagios, había rechazos, pues eso, la discriminación. O sea, hemos aprendido un montón de cosas. La empatía hablamos también mucho, ¿no? Del otro. En fin, creo que hemos aprendido bastante, pero sobre todo cada uno de nosotros, creo que la pregunta sería pues muy particular y subjetiva. ¿Qué aprendiste tú? Es decir, cada uno, en lo general creo que aprendimos a sobrevivir, ¿no? A cuidarnos. Creo que es importante reconocer siempre el apoyo del otro, ¿no? El mensajito cuando alguien se enfermó, o el te ayudo, te compro tu súper, el cuidado de los papás, de los hijos, de los hermanos a distancia o en casa. O sea, creo que hemos aprendido también esa parte de la convivencia, pero creería que el aprendizaje muy personal es el que cada uno de nosotros tenemos que meditar si es que no lo hicimos ya, y que sobre todo pensemos cómo mantener ese aprendizaje. Creo que sí ha habido bastante aprendizaje en muchos sentidos. Sí, yo coincido con Anabel, pero además me voy a ir como un poco más a mi campo, y en términos como ecológicos hemos aprendido mucho porque nos cambió la perspectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Había muchos estudios de cómo se modifica, por ejemplo, el comportamiento de los animales que están infectados. Pero conforme hemos ido pasando como por toda esta transición, hemos ido aprendiendo cómo también este tipo de interacciones ecológicas pueden modificar el comportamiento de individuos no infectados. Entonces, como que por primera vez cambiamos el switch y dijimos, no nada más importa que uno esté infectado. En organismos sociales también importa el que no esté infectado, porque cambia su comportamiento. Y eso va a tener unas implicaciones muy interesantes, de las cuales me gustaría platicar un poquito más adelante. Pero creo que en general el aprendizaje que nos llevamos desde esta perspectiva es que justo nos permite como voltear hacia atrás, ver lo que estábamos haciendo y darnos cuenta si nos funciona o no nos funciona. Y sobre todo, pues justo como aprender a mirar con una perspectiva diferente y aproximarnos a la información, que creo que es otra cosa muy importante, de una manera diferente, consumir información de una manera diferente, que también me gustaría como abordarlo un poco más amplio, pero en un ratito. Por mi parte, yo creo que sí aprendimos. No podemos generalizar el nivel de aprendizaje que sea igual en todas las personas. Sin embargo, creo que sí esta situación nos tiene que haber movido necesariamente a aprender algo. Y es que no es menor. Retomo el comentario que nos hacía Lalo respecto a que esta problemática se posiciona como la segunda causa de muerte en nuestro país. Bueno, pues no es menor un padecimiento que empieza hace menos de un año y que escale rápidamente hasta desplazar a un sinnúmero de enfermedades y ubicarse en la segunda posición. Imagínense haber desplazado problemas tan severos como las problemáticas renales, la diabetes, que obviamente pues era algo, todo un desafío. Entonces eso no es menor. Entonces yo creo que necesariamente tuvimos que haber aprendido después de esto, y a mí lo que me preocuparía un poco es qué tan permanente será ese aprendizaje. Porque que sigue siendo un problema, Juan Pablo, perdón que te interrumpa, que lo de la diabetes, la hipertensión y los problemas renales siguen siendo un problema grave. Este solamente es más grave, pero no es que haya hecho menos a los anteriores, ¿no? No, y también tenemos que retomar esto, Lalo, en cuanto a que todos esos padecimientos que se han desplazado por la mortalidad por COVID, pues también tiene que ver mucho porque son padecimientos que se han dejado de atender. Entonces, a mediano y largo plazo tenemos una bomba de tiempo de gente que no se ha atendido adecuadamente, pues porque obviamente no ha habido las circunstancias apropiadas para hacerlo. Entonces, seguramente muchos problemas van a repuntar, y este posicionamiento de COVID como segunda causa de muerte en nuestro país, desafortunadamente en los próximos meses vamos a ver movimientos también en cuanto a mortalidad por otros padecimientos que estaban un tanto atrás en las causas de mortalidad, pero que van a escalar rápidamente porque se ha dejado de atender muchos problemas que, bueno, pues van a cobrar factura en el mediano y en el largo plazo también. Entonces eso es algo que también es importante. Y no es secreto que si tienes diabetes, que si tienes hipertensión, obesidad y te contagias de COVID,
pues llevas ahí también mucho mayor riesgo de tener secuelas más graves. Yo he escuchado comentarios de gente muy cercana que dicen, no, pues es que es más probable que te enfermes de diabetes, que te dé hipertensión, que te dé una enfermedad renal antes de que te contagies de COVID. No sé de dónde sacaban esas cifras, pero independientemente de la fuente de todas y todas ellos que lo mencionaron, hoy ya esas se fueron al traste, ¿no? COVID la segunda, y yo creo que es la segunda causa en México, y corrígeme Juan Pablo si estoy mal, porque se complicaron las anteriores a razón de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Sí, la sumatoria de esto, hemos hablado aquí en otras ocasiones de las comorbilidades y la importancia de esas comorbilidades. Entonces, sí, por supuesto que esa acumulación de otras enfermedades más COVID, pues hace que sea mucho más deleterio el efecto, mucho más riesgo de morir y mucho más riesgo de que se presenten complicaciones en caso de sobrevivir. Entonces, pues el impacto no es menor definitivamente. En el primer capítulo creo que Anabel tienes ahí silenciado tu micrófono, perdón, pero ya te... En el primer capítulo hablamos de los tercos en la pandemia. Y yo iba a ir contigo, Anabel, porque Anabel no estuvo en el primer capítulo de la temporada, pero hablamos de los tercos. Ahorita lo que nos dice Juan Pablo, nos platica de las enfermedades. Ibrahim también ya nos contó sobre el comportamiento del virus y que se va a mantener. Vemos al presidente infectado, vemos a Carlos Slim infectado, COVID segunda causa de muerte en México. ¿Somos tercos, Anabel? O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no entendemos? Pareciera que no entendemos porque estamos en el peor momento de la pandemia. Sí, yo iba a agregar justo al comentario de Juan Pablo que no solamente está impactando las enfermedades físicas u orgánicas, sino por supuesto que la salud mental. Y un poco retomando lo que me preguntas sobre nuestro comportamiento y si somos tercos, necios e insistentes en no pues, ajustarnos a las medidas de seguridad que además son de protección para nosotros mismos, tiene que ver también con pues, nuestra forma de mirar nuestra salud. Y creo que en el amplio sentido de salud, no solamente la física ni la mental, sino como integral, la salud integral, en donde creo que no estamos preocupados o no hemos podido poner atención en esto que es sumamente importante, que es nuestra salud mental. Y entonces al no creer o al pensar que somos inmunes, que somos superpoderosos y que nada nos va a pasar, entonces no nos cuidamos. Y eso pasa cuando, pues obviamente convives con factores de riesgo que hace que incremente la posibilidad de que te contagies, obviamente que te enfermes y que desafortunadamente pudieras morir. Entonces creería que hay un alto porcentaje de personas que esa necedad o esa terquedad está vinculada con una creencia de que no les va a pasar nada, o que no van a contagiarse, o que simplemente no les importa su cuidado. Y eso lo sumo también, comentaba, con la salud mental, porque evidentemente que si en los próximos meses habrá pues algún repunte de algún otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa, por supuesto que también en el ámbito de salud mental lo habrá. O sea, estamos hablando de, con datos que ahora nos comentas, de más de 150 personas que han muerto. Y no solamente la persona que desafortunadamente falleció, sino todo el impacto que tiene en las familias, en los seres que lo rodeaban. Y eso obviamente que impacta en su salud mental. ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo estamos todos al saber cada vez pues, de que una persona falleció o que un conocido falleció? O sea, ¿cómo es que nosotros estamos también viviendo nuestra propia salud mental? Desde la ansiedad, desde el no querer protegerte, porque también pudiera estar vinculado ahí, por ejemplo, con rasgos de tristeza o de, pues bueno, de depresión ya, ¿no? De que pues ya no te cuidas y entonces estás un poco en el desamparo, y eso también pudiera ser una consecuencia de no protegerte. Y evidentemente que estas tasas en los trastornos emocionales también podrán tener un repunte. No es mentira que también estamos y vamos hacia una tercera pandemia que seguramente será en el ámbito de la salud mental. Y esto es interesante que lo menciones porque ya nos hablas de la salud mental, pero yo quisiera ya también darle oportunidad a eso que Ibrahim ya sembró, esa semilla de la curiosidad sobre el comportamiento más allá de lo que nos explica Anabel, sino que a lo mejor también pudiera correlacionarse con esto
con este comportamiento, de las implicaciones del comportamiento del no infectado, Ibrahim, y eso que nos estabas contando al principio. ¿Cómo va en ese aspecto, desde la biología? Ok, a mí me gustaría como comenzar con algunos términos que utilizamos mucho en ecología, simplemente como para que todos tengamos como este piso común sobre el que vamos a discutir, y de inicio advierto que a lo mejor sobresimplifico algunas cosas, simplemente con fines didácticos, y sepan que no es como para tratar de simplificar nuestro comportamiento, pero pues me voy a ir como a las bases biológicas. Entonces, nosotros básicamente, en términos ecológicos, hablamos casi siempre de 3 procesos vitales que tienen los organismos, y no nada más nosotros, ¿no? O sea, los tiene cualquier bicho. Y estamos hablando primero de sobrevivir, después de incrementar en biomasa, y ese incremento en biomasa normalmente está asociado con el tercero, que es el más importante en muchas ocasiones, que es la reproducción. Y entonces, normalmente en ecología hablamos de esto como si fueran diferentes monedas de cambio, y pensemos que tenemos como normalmente un presupuesto energético o de recursos que vamos a dedicar a esas 3 cosas, ¿no? O sea, las vamos a dedicar a crecer, a reproducirnos y a sobrevivir. Y de hecho, nuestra energía que consumimos todos los días en los alimentos, la vamos a destinar a esas 3 cosas. Y normalmente nosotros ponderamos a qué se lo vamos a dedicar dependiendo de nuestro contexto. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver como desde la perspectiva humana, las búsquedas en 2019, antes de que supiéramos nada de esta pandemia, si nosotros hacemos como un símil a estas 3 monedas de cambio, la gente pensaba primero en reproducción. O sea, la mayoría de las búsquedas de Google estaban relacionadas con relaciones interpersonales, amor, sexo, como lo quieran llamar. Seguido de eso, había interés sobre la muerte. Entonces ahí estamos hablando del siguiente componente, que es la supervivencia. Y después de eso estaba un componente de recursos. Recursos, llámense dinero, casa o cualquier otra cosa que pueda ser consumida, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió nuestra percepción al momento de la pandemia? Pues resulta que alguien se puso a estudiarlo y vieron qué pasaba con las tendencias, con las búsquedas de Google. Porque pues nosotros, como buenos animalitos que estábamos destinando esas 3 cosas, nuestro contexto cambió. Y por lo tanto, si el ambiente cambia, pues nuestras respuestas deberían de ser diferentes, si es que nuestra percepción de qué es más importante cambia. ¿Y qué creen que pasó? Pues que se desplazó el interés de esta parte reproductiva, pasó a segundo término, y lo que pasó a primer término fue la supervivencia. Y siguió en último término los recursos, ¿no? El dinero, el tener una casa, no sé qué. Esto es muy interesante cuando nosotros tratamos de transportarlo a un contexto más amplio. Y aquí me gustaría como conocer la idea que tiene Anabel y también Juan Pablo. Primero, desde nuestra perspectiva, cómo percibimos el peligro, porque nuestro actuar tiene que estar asociado. Si lo primero es la supervivencia, y eso es lo que nos está diciendo el estudio cuando cambiamos a condiciones de pandemia, ¿cómo percibimos el peligro y por qué valdría la pena? Esta es pregunta abierta, a ver qué se les ocurre. ¿Por qué valdría la pena entonces modificar nuestras prioridades? Sí, al final, evolutivamente hablando, lo que importa es dejar descendencia. Entonces, quiero saber qué se les ocurre. Yo lo vinculo con las teorías de desarrollo de Maslow, que justamente habla de esta pirámide en donde se encuentra en la base las necesidades básicas. Y entonces nosotros, aspiracionalmente, o sea, lo que queremos lograr como seres humanos para alcanzar nuestro desarrollo último,
justamente tenemos que comenzar por tener cubiertas nuestras necesidades básicas, que implican pues la comida, ¿no? Ahí también estarían vinculadas las reproductivas, o sea, lo básico para que nosotros podamos seguir en esta pirámide. Y el segundo eslabón tiene que ver también con las prioridades de seguridad, que tiene que ver con nuestra casa, con un espacio físico seguro, ¿no? Una ciudad segura, todo lo que tiene que ver con un espacio que me permita establecerme y bueno, tener cubiertas mis necesidades básicas, pero además las de seguridad. Y ya en el resto de los eslabones, evidentemente que ya están más apuntaladas hacia la sobrevivencia, pero en un ámbito más emocional, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo, con la percepción de éxito, con la autoeficacia, un poco más con variables más psicológicas. Entonces, creería que en esta pandemia, y lo vinculo con la pregunta de inicio que aprendimos, creería que pudiera ser este replanteamiento de las prioridades y de nuestras necesidades, porque si entonces el dinero y la casa y la seguridad, que ahí podría estar como vinculado también con el peligro, ¿no? Están presentes o no son necesarias, o tengo primero que cubrir necesidades básicas, entonces para poder aspirar a la seguridad y al autocuidado y a la protección. Es decir, es interesante cómo es que no he encontrado artículos o investigaciones serias que hablen al respecto sobre este ámbito más emocional, pero creería que es muy interesante indagar justamente qué está pasando con este replanteamiento de las prioridades en nuestras necesidades, ¿no? Si para sobrevivir necesitamos ciertamente tener certeza de estos riesgos que tenemos y que podemos evitar, o bien lo planteamos desde una necesidad básica y lo primero es mi alimentación. También, por ejemplo, es importante señalarlo que en la pandemia también incrementó el número de embarazos y eso está documentado. Y entonces pensaría si también forma parte de esta sobrevivencia y de esta necesidad evolutiva de trascender, porque entonces en este espacio no solamente porque estuve conviviendo más a lo mejor con mi pareja y entonces replanteamos prioridades de la vida, porque a lo mejor el trabajo y todo lo que diariamente hacemos de forma automática pudiera estar presente y te deja un poco, pues bueno, no pensar en estas necesidades. Tal vez el estar allí platicas y entonces retomas planes originales y entonces cambias prioridades. Y la reproducción podría ser también un aspecto vinculado con la muerte, ¿no? Y entonces, al ver tanta muerte, pues entonces yo decido pues dar vida, ¿no? Es interesante, lo dejaría hasta allí porque creo que podría discutir más, pero lo vinculo mucho con, pues esto, con estas escalas y jerarquías de autorrealización. Yo lo vería con un enfoque un tanto diferente quizá. Yo no le veo mucho movimiento a la prioridad en esas necesidades. Yo creo que las necesidades están y quizá la jerarquía que tienen no es algo que se mueva mucho desde mi perspectiva, pero la forma en que se satisfacen esas necesidades es lo que creo que sí ha cambiado importantemente a partir de esta situación pandémica. Hablemos, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, las relaciones de pareja. Sigue siendo una necesidad importante. La forma en que se cumple esa necesidad, se satisface esa necesidad, creo que es lo que ha cambiado. Y aquí tuvimos, pues, hace algunos capítulos una invitada que nos hablaba de esa parte, ¿no? Del amor en tiempos de la pandemia. Y creo que a través de retomar parte de los comentarios en aquella ocasión, pues es que es algo que es parte de nosotros, de los seres humanos, pero la forma en que tendremos que consolidar ese tipo de relaciones, el reencontrar quizá la relación con una pareja conocida, donde sintamos la tranquilidad y la confianza, que no es un factor de riesgo adicional para nosotros, pues entonces quizá es algo que ha movido también esta pandemia. Hablabas, Ibrahim, respecto a esta necesidad de consumir algunos recursos, y bueno, creo que también ahí sigue siendo una prioridad, sigue siendo importante, pero la forma en que consumimos recursos ha cambiado, porque hoy quizás somos un poco más selectivos en la forma en que consumimos esos recursos, somos un poco más conscientes en cuanto a qué es indispensable obtener y consumir y qué cosas no son indispensables, como a lo mejor no lo teníamos tan claro o tan identificado hace pues, un año,
que consumíamos a lo mejor sin tanta conciencia. Y respecto a la supervivencia, pues la vida cobra definitivamente un valor diferente. Yo creo que a partir de lo que hemos vivido, la vida tiene un valor diferente. El costo de estar bien, pues implica algo diferente y muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Entonces yo cerraría con esa parte de que las prioridades ahí están, pero la forma en que las satisfacemos creo que es lo que ha cambiado desde mi perspectiva. Ok, ahora, aquí me gustaría, ya llegamos como a un punto de acuerdo en el que nos ha cambiado el virus, ¿no? Estamos cambiando. Podríamos hablar ya de incluso evolución, al menos comportamentalmente hablando, que de hecho es el aspecto que más modificamos a lo largo de nuestra vida, nuestro comportamiento. Pero si nosotros cambiamos y nuestro hábito cambia, pues resulta que esperaríamos también que el virus cambie, ¿no? Porque una de las cosas en las que estuve pensando ahora con esta reunión de preproducción, que ustedes que nos escuchan no necesariamente lo saben, pero Eduardo me decía, es que me gustaría pensar como en este asunto de cómo evoluciona para saber si va a seguir o no va a seguir, ¿no? Y pues después de estarle pensando y buscando y leyendo, me encontré que finalmente, pues, ¿qué esperaríamos? Lo que tenemos es una interacción estrecha, ¿no? Entre un hospedero y un parásito. Por lo tanto, ¿qué se espera de ese tipo de relaciones? Pues que se mantengan y que tengan dinámicas coordinadas de alguna manera. Entonces, nuestros cambios afectan al virus y a su forma de dispersarse dentro de la población. Y al mismo tiempo, nosotros estamos cambiándole el juego al virus, pues el virus va a empezar también a tener sus propias dinámicas para ver qué puede cambiar. Entonces, nosotros lo que vamos a esperar es que a través del tiempo vayan existiendo algunos cambios también en el virus. No sé qué tanto clavarme aquí en esta parte como de qué esperamos, porque ya también hay algunos artículos al respecto. Pero si se acuerdan mucho de lo que hemos hablado también en estos programas, es el asunto este de la espiga, que es el punto de unión, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cepas o las variantes de las que estuvimos hablando también hace algunos pocos episodios, pues tienen que ver precisamente con cambios en el material genético que se pueden traducir en cambios en esas proteínas de la espiga. Entonces, si nosotros actuamos para evitar que se esparza, entonces lo que podemos esperar es que en cierto tiempo exista como una respuesta. Pensemos mucho en estas interacciones del depredador-presa y seguro que en algún momento ustedes en la vida lo vieron, ¿no? Cuando les decían, ¿por qué los guepardos son tan rápidos? Pues porque cazan gacelas de Thompson, ¿no? Y las gacelas de Thompson son muy rápidas. Y entonces al final, de hecho, en ecología así se menciona como una carrera armamentista, en la que uno va mejorando y el otro busca seguirle el paso, ¿no? Sin embargo, nosotros obviamente estamos como diseñando herramientas como para tratar de cortar esa carrera y decirle al virus, bueno, ya, ahí estuvo bueno, nos vemos en otra posibilidad de ramificación evolutiva, pero ahorita ya no te quiero saber nada de ti, ¿no? Pero entonces, lo que podemos esperar en términos como de cambio a través del tiempo es, volteemos a ver cómo modifica nuestra percepción, particularmente nuestra percepción al peligro, porque eso es lo que más pues ha modificado nuestros hábitos al final, ¿no? Y eso, pues finalmente puede producir o llevar a cambios en el virus, que los cambios en ese sentido, pues aparentemente hasta este momento son al azar, ¿no? O sea, tenemos simplemente mutaciones que ocurren de manera aleatoria, pero acuérdense que esas mutaciones de manera aleatoria es como comprar cachitos de la lotería. Y entonces, pues habrá uno que le pegue al gordo. Los otros seguramente no se van a llevar nada. Y esas modificaciones pasarán sin pena ni gloria. Pero el que le pegue al gordo, como esta variante que tenemos en Sudáfrica, pues podría ser que sí empiece a ser mucho más eficiente en transmitirse y ahí es donde generamos cambio evolutivo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos que tener muy claro que nos modifica a nosotros y nosotros modificamos al virus a su vez y por lo tanto esperamos tener pues estas dinámicas que son más o menos cíclicas
y tratemos que con la vacuna se rompa el ciclo, pero pues eso es, ahora sí que todavía va a faltar como cierto tiempo para que alcancemos el punto en el que ya las modificaciones que pueda llegar a sufrir no sean tan graves o sean tan mínimas que nosotros podamos predecirlas y actuar en consecuencia. Este cambio del que habla sobre los patrones de conducta, Ibrahim, ahorita que lo estabas mencionando, es bueno, la primera, antes de la pandemia, era el asunto de las relaciones personales, la reproducción, después la supervivencia y luego los recursos. Ahí yo lo entiendo de manera muy simple y parca, como pues busco la reproducción o cuando menos el simulacro de reproducción, no morir en el intento y tener lana para regresar al primer punto, ¿no? Entonces, ¿esto no lo ven un poco millennial? No es tan bien, no está influenciado por si es búsqueda a través de internet, en su mayoría podríamos suponer, y ahorita no tengo la información a la mano, pero me atrevería a asegurar que quienes buscan están en un rango de edad que coincide con el rango de los millennials y que tenga algo que ver con este patrón de comportamiento que ahorita es tan criticado y que son precisamente los que no han modificado esos patrones de conducta y que siguen yendo a fiestas, siguen saliendo de viajes, siguen haciendo la vida como si nada pasara? Es pregunta. Bueno, no sé, Anabel, ¿quieres decir algo? Porque solo quería agregar que bueno, sí hay ya evidencia de que ahora durante la pandemia, por ejemplo, la búsqueda en Internet y el consumo de actividades sexuales en línea ha incrementado y que el rango de edad en el que se está presentando esta actividad sexual en línea está entre los 20 y los 35 años. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta de Eduardo, o sea, sí es un rango, sí es un grupo etario específico. No se ha estudiado si eso tiene que ver justamente con estos patrones y con el perfil, ¿no? de consumo, pero lo que sí es real es que ha aumentado esta tasa de consumo de actividades sexuales en línea y que tiene que ver, sí, con más tiempo en casa, pero también con este hastío seguramente, con la falta de contacto físico en algunos casos, y entonces se tiende a buscar esto. Y que evidentemente que eso está impactando no solamente la búsqueda de actividad sexual en línea, sino otro tipo de consumo, ¿no? Entonces de allí, y bueno, un montón de fenómenos sociales que están ahí vinculados, como la violencia, el acoso y bueno, un montón de cosas que están allí, permean, pero que sí, evidentemente que si estamos hablando de un grupo etario, eso no excluye obviamente al resto de la población, pero que sí está centrado este patrón en un ámbito o en un espacio, en tiempo, que tal vez coincide con estos perfiles, con el no seguir y seguir haciendo estas fiestas, el no protegerse, pues, el tener estos patrones de no protección. Porque ahí también me puse a pensar ahorita que decía Ibrahim de este sentido de supervivencia y de la competencia, ¿no? De por qué el guepardo corre más rápido, porque su presa también es muy veloz. Y me vino a la mente una idea de un chiste que seguramente todas y todos lo han escuchado, ¿no? Es que cuando viene el guepardo atrás no necesito correr, no necesito ser el más veloz, necesito ser más veloz que el que viene atrás, ¿no? Eso funcionaría de la misma manera con el virus. O sea, necesitamos cuidarnos y se tendrán que infectar quienes no se cuiden en lo que la vacuna hace su trabajo. ¿Tú crees que eso sea así, Juan Pablo? Yo creo que no y lo estamos viendo. Este virus no ataca necesariamente a los más débiles. Vemos que es totalmente democrático y lo estamos viendo ahorita. Un representante del poder en nuestro país está contagiado, un representante del potencial económico está contagiado, un representante de la jerarquía eclesiástica está contagiado. Entonces, no son necesariamente... Obispos, sí es cierto. Sí, ya lo extubaron, pero de todos modos eso no quiere decir que esté ya salvado. Entonces, no necesariamente quiere decir que los más débiles son los más vulnerables. Aquí ataca a todos y eso tenemos que entenderlo muy claramente. Y esta posibilidad de ataque, pues tiene que ver únicamente con qué tanto nos cuidamos o no. Es ahí donde realmente está la diferencia entre infectarse o no infectarse. Entonces, creo que ahí no aplicaría el ejemplo del chiste de no ser el que corre más lento de todo el grupo. Justo lo traigo a colación porque creo, o sea, mi intención mencionándolo es justo
que nos quitemos de estas ideas que son muy populares dentro del colectivo, de toda la sociedad, y que sepamos que lo que dice Juan Pablo, al poder eclesiástico, o sea, al que protege Dios, ya se enfermó y tuvo el tubito y todo. Al más rico, al que tiene más dinero en este país también ya le dio. Y al hombre políticamente más poderoso también ya le dio. Y aquí es en donde yo quiero que empecemos a platicar sobre qué viene y al título, ¿no? Un año más, de verdad, ¿qué nos tenemos que aprender a asumir al virus, la enfermedad, y justo hablar de la modificación del comportamiento para poder continuar con nuestras vidas de manera segura? Y la idea sería que la gente, y los invitamos por favor a que nos dejen sus comentarios y sus opiniones sobre qué viene y cómo viene a razón de lo que acabamos de comentar, y considerando que nadie está exento, como lo dijo Juan Pablo. Sí, Lalo, me gustaría regresar un poco a lo que decías, como de si son los millennials los que están llevando como estos resultados. Pero en realidad yo te cambiaría como la pregunta y te la regresaría de alguna manera. Y es tu percepción de la importancia relativa de la reproducción, el acumular recursos o la supervivencia ha cambiado a través del tiempo. Sí, claro. Y entonces, claro, el grupo etario entre los 20 y 30 años tiene sentido que sean los que se preocupen más por la reproducción. Después, cuando llegas a los 50, 60, entra la senescencia reproductiva y por lo tanto debería ser menos relevante. Sí, porque muchas veces ya no puede uno, ¿no? Entonces ahí es en donde ya, pues necesariamente la prioridad debe de cambiar. Sí, bueno, en tu mente puedes tú seguir pensando que esa debería ser tu prioridad, pero el punto es que evolutivamente hablando, para empezar, nosotros no estábamos hechos para ser tan viejos. Se ha incrementado en muy poco tiempo evolutivo la esperanza de vida del ser humano. Pero el punto es que pues llega un momento en el que reproductivamente ya no somos funcionales. Entonces la importancia relativa de la reproducción se vuelve mínima o incluso nula. Y creo que en ese sentido, precisamente vinculándolo justo con lo que acaban de decir de la gente que sigue haciendo sus fiestas y estas cosas, pues tiene que ver con la percepción del peligro y con la preponderancia que le das a otras actividades, ¿no? O sea, como que a lo mejor tú eres de la opinión de vive la vida del rockero, sexo, drogas y rock and roll, y te mueres a los 33, ¿no? O puede ser que no, que tú le apuestes a otra cosa. Entonces, creo que en ese sentido también podríamos como un poco abundar o pensar en que estas diferencias que existen entre los grupos etarios pues también están asociadas con la percepción del peligro y con la importancia relativa que le damos a estas cosas que estaba mencionando, ¿no? Yo quisiera ahí señalar y retomo esta parte del peligro y del miedo, y que como ante el miedo o ante el peligro más bien, y te genera miedo, entonces te repliegas o huyes o te paralizas, depende del tipo de reacción que tengas. Ahí yo me preguntaría, y que además está vinculado con esto del grupo etario, es si realmente es un peligro, o sea, si esta percepción del peligro realmente es un peligro. O sea, sabemos, y es un poco lo que comentábamos con que nadie es vulnerable, perdón, nadie es poco probable que no le dé. O sea, todos estamos expuestos a que pudiera ser que nos diera. Y entonces, si eso no es peligro, porque ahí está realmente el meollo, si para mí no hay una percepción de peligro, evidentemente no me voy a proteger, no voy a huir, no voy a tener ningún tipo de mecanismo que me haga alejarme del peligro. Entonces, si la pandemia no es un peligro para esas personas, pues evidentemente que no va a haber estas conductas ni estos patrones de cuidado. Creo que lo importante aquí es evidenciar que sí es un peligro, o sea, que todas estas personas que se han infectado, más allá de su poderío económico, moral o social, todas son susceptibles a contagiarse, todos somos susceptibles a contagiarnos y por ende el peligro está y está presente, no es una percepción subjetiva de si es o no, sino existe, está ahí presente y está más cerca que nunca. Eso es bien importante decirlo. Y entonces, evidentemente que si ese peligro es real, no es subjetivo, está presente,
Si yo no despliego estrategias y mecanismos de protección, entonces algo está pasando en mí, muy psicológico, que tiene que ver con historia de vida, con mis procesos resilientes, con mis mecanismos de protección, que no estoy haciendo. De 20 a 35 años o menos, no lo sé con certeza, pudiera ser que el peligro no es tan peligro para ellos. Y por lo tanto, pues no hay acciones ni mecanismos de defensa que se desplieguen para contrarrestar ese peligro. Claro que a mayor edad es evidente que el peligro es real. Ahí sí la percepción de peligro pues es mayor, incrementa y por lo tanto se protegen mucho más. Y a menor edad, evidentemente que esa percepción, no en todos, no quiero generalizar, pero es menor y por lo tanto, pues no te proteges, ¿no? Porque hay una expectativa de que vas a vivir mucho tiempo, de que eres inmortal y que no va a pasar nada. Entonces, sí creo que tiene que ver mucho con esta idea del peligro. Si hay un instigador que te hace sobreponerte o te hace paralizarte, justamente es esta idea que tienes de ese peligro. Si el león es un gato en mi mente, pues evidentemente que no voy a correr como si fuera un león. O sea, eso es claro. Lo que tenemos que trabajar justamente con estos chavos que nos están escuchando y que están en este grupo etario, que creo que son bastantes, es que sepan que el peligro es real, no es percepción, existe y está allí. Ahora aquí, desafortunadamente, la percepción de peligro es algo que ha sido muy difícil en esta pandemia. Y yo creo que ahí está gran parte de la dificultad para implementar estas medidas de cuidado. Mientras la gente no vive muy de cerca y quizá en carne propia los estragos de la enfermedad, pues dicen, no es tan grave, quizá ni exista. Hemos escuchado aquí más de una vez ese comentario de que pues si yo no lo veo es que no existe, ¿no? Y entonces, como yo no veo gente muriendo en las calles, bueno, pues no hay de qué preocuparse. Pero solamente quien ha vivido en carne propia las circunstancias de la enfermedad o ha estado cerca, como por ejemplo tener un familiar muy cercano en el hospital y saber las dificultades que implican conseguir una cama de hospital en este momento, pues solamente así se logra dimensionar. Y esto lo vemos en ejemplos en el mundo también. Vemos que en Reino Unido, por ejemplo, el primer ministro, solamente hasta que vivió la enfermedad, es cuando cambia su perspectiva respecto a la enfermedad y cambia incluso la estrategia para atenderla en el país. Mientras que antes, pues minimizaba, como muchos de los que hemos visto, minimizaba la enfermedad. Hay otros que ni remedio, ¿no? Trump, antes de enfermar y después de enfermar, pues fue el mismo. Pero sí, esta percepción de peligro tiene que ver mucho con la vivencia. Mientras no se tenga esa vivencia cercana, creo que no cambia, independientemente del grupo etario del que estemos hablando, ¿eh? Inclusive también, no necesariamente que tengas que conseguir una cama de hospital o andar en búsqueda de un tanque de oxígeno, con el simple susto de que te dé tos y que no sepas por qué en estos días, ya puede ser suficiente como para reconsiderar esto que estaba mencionando Anabel. Pero hay personas que incluso se enferman, tienen los gastos, los síntomas, los malestares y después continúan con esta falsa percepción de que no es peligroso. O sea, siguen sin percibir ese peligro que es evidente, es inminente. No quiero dejar de leer los comentarios porque si nos han llegado muchos, los voy a recapitular y a mencionarlos de manera muy, muy rápida. Juan Gómez, la vacuna en realidad puede actuar como un sistema de selección y puede no representar el fin de los contagios. Las mismas respuestas inmunológicas naturales activa representa una fuerza de selección, por lo tanto la inmunidad artificial pasiva también. Muchísimas gracias por tu comentario, Juan Gómez. Perla Jessica Pérez Mendoza nos dice, pero no hay seguridad real, más bien resignarse en caso de que nos toque. Y ahí el término de resignación habría que platicarlo, apúntenlo en su libreta. María Eugenia Díaz, yo creo que ahora estamos en pandemia, lo único que hacen los jóvenes es solo estudiar y estar solo en la computadora. Y los que nos quedamos en casa también nos entró la espinita de estudiar y tan solo yo tenía muchos años sin estudiar y se me ocurrió entrar a una maestría. Y como es en línea, sí puedo por los tiempos y para los jóvenes creo que es necesario la interacción con sus iguales. Juan Gómez, es la idea de la selección más apto, es un error de percepción de la evolución. Bueno, eso tiene razón, Juan, ya lo platicamos. Amparo Maza, considero muy importante la modificación de entendimiento de la situación que se está viviendo para tener conciencia del cuidado de cuidarnos y cuidar al prójimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por los comentarios.
pero creo que aquí también en estos comentarios veo esa preocupación sobre la percepción del tenerle miedo al virus. Pues es que al final, o sea, yo creo que no solo es el percibirlo. O sea, tenemos que pensar que, como bien nos decía Anabel, la respuesta puede ser muy diferente. Y aquí, o sea, yo les podría platicar ejemplos que suceden en la naturaleza. Se ha visto, por ejemplo, con algunas ranas, que cuando están infectadas con un hongo que les resulta mortal porque les cambia el equilibrio osmótico, los machos cantan con mucho mayor frecuencia para reproducirse. Entonces, si ya me voy a morir, pues entonces apuesto toda mi energía a la reproducción. Véanlo con sus cactus, ¿no? O sea, todos los que tienen cactus en casa, si ustedes todo el tiempo los miman y les ponen mucha agua y así, nunca les van a dar una flor. Pero si ustedes en lugar de eso les ponen la mala vida y les quitan el agua, le quitan el recurso, ahí va a florecer. Va a florecer porque su energía la va a destinar ya no a crecer porque ya no tiene el recurso constante, sino que la destina a la reproducción. Entonces, fíjense cómo incluso en la naturaleza llega a pasar esto, que condiciones adversas hacen que algunos organismos, porque no necesariamente son todos, modifiquen su prioridad. Y dicen, bueno, si ya me voy a morir, pues entonces a echarle todo a la reproducción. Y creo que en ese sentido nos ayuda un poco a entender, no a justificar, que ciertos grupos etarios no necesariamente hayan modificado su conducta como nosotros esperaríamos. Porque además yo creo que lo otro que es muy importante en esta percepción del peligro es la información que tengamos disponible. Porque el peligro se hace real cuando nosotros entendemos que es un peligro. Pero si nosotros tenemos información que nos dice que no es algo relevante, pues entonces lo percibimos como algo no relevante. Aquí tengo un comentario bien interesante y quiero preguntarle a Georgina Fabián. Tengo curiosidad, y si no tienes inconveniente, de decirnos cuántos años tienes. Pero a ver, les voy a dejar este comentario y díganme qué opinan. Georgina Fabián, ¿es necesaria la vacunación para los jóvenes? Es la primera movilidad. Si están protegidos los jóvenes, protegemos a los demás. Yo creo que tiene algo de cierto el comentario y Georgina tiene, creo que mucho de razón. Desafortunadamente, la población de jóvenes no está contemplada en los programas de vacunación al respecto porque tampoco se han hecho estudios en este grupo de edad con respecto a la vacuna. Las vacunas se han corrido en mayores de edad. Entonces, es por eso una de las razones por las cuales no están contemplados, pero yo coincido en que los jóvenes seguramente en algún momento dado tendrán que ser vacunados porque también son parte importante de esta problemática, entendiendo su capacidad para diseminar la enfermedad por ese carácter asintomático que hemos comentado también ya aquí. Tiene 48 años, Georgina, y ella es la que nos deja la opinión. Muchas gracias, Georgina, por tu comentario. ¿Algo más que agregar? Y yo... Ay, perdón, Anabel, por favor. Gracias. Quería comentar justo lo que ya platicaba Ibrahim y Eduardo sobre este proceso de resiliencia que le llamamos, que tiene que ver con el enfrentarte a estos procesos y contextos adversos. Se sabe que solo aprendemos y nos adaptamos justamente cuando vivimos ese contexto adverso. Es decir, cuando un poco con el símil que hacías con el cactus y de los cuidados que tenemos o no con ellos y la respuesta que eso implica o tiene. También en los seres humanos generamos, ¿no? O desplegamos estrategias resilientes solo si estamos en un contexto adverso. Y adverso implica, bueno, pues todo lo que cada uno de nosotros pudiera subjetivamente saber que es adverso, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vivimos este contexto como el que estamos viviendo, nosotros podemos saber si cambiamos nuestras estrategias para adaptarnos igual al ambiente y al contexto. Y también se sabe que a mayor eventos adversos, mayor el aprendizaje y la adaptación. Y obviamente mejor sales de los problemas y de la adversidad cuando tienes una experiencia o una historia de vida con muchos contextos o con muchas historias traumáticas o estresantes, ¿no? Entonces, sí es muy importante este contexto y un poco ahí lo que platicábamos también al inicio.
¿qué tanto vamos a mantener este aprendizaje después, ¿no? Cuando a lo mejor esto empiece a regularizarse, ¿será qué tan adverso lo viviste? ¿Qué tan adverso fue para ti este contexto? Y seguramente eso propiciará que mantengas, esperemos, estas conductas y estos cuidados. Claro. Nada más como para agregar a este asunto de si vacunar a los jóvenes o no, yo tengo 2 puntos que me parecen relevantes de mencionar. Más allá de que sean los vectores más eficaces, que probablemente no lo sean, creo que los más eficaces son los niños, más que los jóvenes todavía, pero son la fuerza de trabajo más importante. Entonces, en términos económicos, pudiese ser una muy buena estrategia, sobre todo pensar en vacunar primero a las personas con mayor movilidad, más allá de su grupo etario, ¿no? O sea, pensemos en personas que trabajan en delivery, todas estas personas que le hacen el súper a otras personas y así, ellos podrían ser como súper vectores porque ven a una gran cantidad de personas al día. Entonces, vacunarlos a ellos primero podría ser una buena estrategia. Sin embargo, y no es por justificar ninguna decisión del gobierno, porque no estoy metido ahí en quién toma las decisiones ni cómo, pero sí creo que el mayor problema que está asociado con ello es que somos la parte más gruesa de la población. Cuando nosotros tomamos en consideración que la vacuna se puede poner a personas mayores de 16 años, que es en las que se ha probado, entonces estamos hablando del 66% aproximadamente de la población. Pero de ese 66% de la población, las personas jóvenes, es decir, vamos a decir hasta 40 años, que es el último grupo que se va a vacunar según la estrategia que se tiene, es el más grande. Por eso iniciaron con lo que se considera como el grupo más vulnerable, porque además, pues supongo, y aquí sí no lo sé, quizás Juan Pablo nos podría dar más información, es que pues las decisiones se toman como si fuera un triage general, ¿no? O sea, lo que se privilegia es la preservación de la vida, no necesariamente lo que puede ocurrir en términos económicos y bueno, además tengo que decirlo, la vida como en el plazo inmediato, ¿no? Porque esto que nos comenta Georgina podría ser una buena estrategia en un plazo mediano, pero cuando hablamos en el corto plazo probablemente es como se toma la decisión. No lo sé, Juanpa. Sí, la lógica de los esquemas de vacunación, y no de ahorita, la lógica en general de todos los esquemas de vacunación es evitar 2 cosas. 1, evitar que la población se enferme y 2, evitar que la población muera como consecuencia de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, por eso es que el esquema de vacunación estuvo dirigido a los más vulnerables, los que pueden enfermar más fácilmente y los que pueden morir como consecuencia de la enfermedad. Sin embargo, esta enfermedad, esta pandemia, creo que mueve mucho de eso. ¿Por qué? Porque vemos que incluso los jóvenes que usualmente no presentan enfermedades severas, no están exentos de tener secuelas, aún siendo asintomáticos. Y eso es lo que también tiene que mover o tiene que reconsiderar los planteamientos de quiénes son prioridad o a quiénes debemos vacunar. Desafortunadamente, en ningún país están contemplados los jóvenes como el primer grupo poblacional al que va dirigida la vacunación. Sin embargo, creo que esto tiene que moverse porque estamos viendo que ese grupo de jóvenes que, como bien decía Ibrahim, tienen una responsabilidad en lo económico, en la actividad en el país, pues también es un grupo que viene a ser vulnerable por estas secuelas post-COVID, que también los van a poner en una condición que puede ser de riesgo para su vida y su desempeño en la vida en general. Y no olvidar esa pandemia número 3 que menciona Anabel de salud mental también. Yo iba a hacer un comentario nada agradable, pero lo otro es que probablemente es que los jóvenes no salen a votar tanto como las personas mayores, y eso podría ser un factor que estuviese moviendo también la balanza a proteger a los mayores votantes. Pues es que hay decisiones que no nos explicamos tan fácilmente, ¿no? Pensemos, ¿por qué vacunar a los maestros en Campeche si están en semáforo verde? ¿Y por qué no dirigir la mayor cantidad de vacunas escasas a la Ciudad de México o las áreas que están con mayor circulación del virus? Entonces, bueno, son decisiones que, bueno, tienen un trasfondo seguramente, pero que a todas luces no se les ve mucha lógica.
Sí, aquí Cecilia Barrera nos comenta, es un hecho que necesitamos millones de vacunas, no miles, y sería una buena estrategia vacunarlos a todos, incluyendo a los jóvenes, y sumando a los odontólogos, me imagino que Cecilia es odontóloga, que no se han considerado por ser la saliva el vehículo de transmisión. No, definitivamente todos en casa tenemos varias razones para ser nosotros los mejores candidatos para ser vacunados en este momento. Y bueno, es muy complicado poder tomar partido sobre qué es lo correcto y no. Yo creo que aquí el episodio anterior, yo creo que llevamos tocando el tema de la vacuna, llevamos 3 o 4 episodios, cuando menos todos los de este año, y creo que llegamos a lo mismo, ¿no, Juan Pablo? O sea, es muy difícil decir si la estrategia es la correcta, sobre todo en casos muy particulares, pero sí aparentemente lo es a nivel general. Sí, por supuesto. Y es que nuevamente nos encadenamos a lo que implica esta enfermedad. Posicionarse en menos de un año, decíamos, dentro de las primeras causas de mortalidad, pues no es menor. Cuando veíamos que entre las primeras 10 causas de muerte en nuestro país privilegiaban las enfermedades crónico-degenerativas y súbitamente aparece una infecto contagiosa, esto es algo que nos muestra la gran vulnerabilidad que tenemos cuando nos sentíamos como humanidad, me refiero, cuando nos sentíamos capaces de contrarrestar cualquier problema infeccioso porque teníamos antibióticos, teníamos antivirales y una serie de tecnología para enfrentar esto, pues nos enfrentamos con el gran problema de que una enfermedad infecto-contagiosa nos cambia totalmente el panorama. Entonces eso habla de que, bueno, pues obviamente este tipo de cosas tienen que cambiar las estrategias también drásticamente. Lo que concebíamos como un mundo ideal, pues tiene que ser modificado y los esquemas de atención y vacunación tienen que modificarse también hacia redirigir las prioridades. Miren, aquí ya nos está Lidia Cano mandando un tema que se me hace muy interesante. Me gustaría que hablaran del dióxido de cloro. Es un tema ahí espinoso y bastante escabroso, pero lo vamos a considerar, Lidia. Lo vamos a platicar el siguiente lunes en nuestra reunión de preproducción. Hay mucha actividad en los comentarios. No volveremos a ver verde en el semáforo, dice María Eugenia Díaz. Adrián Hernández, el problema es que toda la gente cree que es prioridad en la vacunación. Habría que pensar más en términos de la comunidad y no del propio. Lo hemos comentado infinidad de ocasiones. No hay que pensar en nosotros nada más, hay que pensar en los demás, hay que cuidarnos nosotros y así también cuidamos a los demás. Ya estamos sobre la hora, así que voy a pedirles, por favor, a razón de este tema. A ver, primero, antes de que concluyamos, ¿sí vamos para el año o no, Juan Pablo? ¿Un año más o menos? ¿Un año para que desaparezca esto? Para que regresemos a más o menos lo que se supone que conocíamos como la normalidad. Bueno, aunque está grabado una mención que hicimos previamente, pero creo que tenemos la posibilidad de reajustar en función de cómo van las cosas. Creo que sí va a ser para más de un año esto. Incluso yo creo que el virus se va a quedar como endémico, es decir, aún controlado a expensas de la vacunación. Va a seguir circulando, como es la historia de muchos otros coronavirus que tenemos, que siguen circulando, que siguen presentándose y tiempo a tiempo se hacen manifiestos a través de algunos brotes poblacionales. Pero por supuesto que va a haber disminución importante de la mortalidad y de la severidad del problema, pero creo que lo vamos a tener un buen rato con nosotros todavía. Más de un año, Juan Pablo, entonces. Por supuesto. Anabel, ¿un año menos o más? Ay, es muy difícil, No, pero tú tienes que decir algo. no, pues es que no es que tenga, se ve, creo que sí, va para más de un año, aunque me resista, creo que sí, nos tenemos que preparar para mucho tiempo más. Ibrahim, por favor, no nos vayas a espantar nada más. Me da miedo hacer esta pregunta al doctor Ibrahim. ¿Un año menos o más? Si me dices virus, yo te voy a decir que el virus es como la canción de la cosecha de mujeres. No, nunca pues se acaba. Pero retornar a actividades, y eso yo espero que sí sea menos de un año. Eso es lo que yo espero. Guardo la esperanza todavía, sobre todo si se reajustan precisamente las prioridades en los esquemas de vacunación y considerando que pues, estamos en la Ciudad de México y el área conurbada, que pues realmente es un foco rojo y es donde se concentra una gran cantidad de la población del país. Por lo tanto, yo esperaría que se inicie aquí con la vacunación como más fuerte a los distintos grupos etarios, porque además mucha de la actividad económica se hace aquí.
Entonces yo espero que las primeras acciones se tomen acá. Pero bueno, yo no tomo esas decisiones. Entonces también vas por más de un año. No, yo espero que no. Yo espero que agosto, septiembre ya estemos no normal, definitivamente no normal, pero ya haciendo más cosas. O sea, a lo mejor en amarillo. Eso me sorprendes, doctor Ibrahim. Perla Jessica Pérez, ya un año. Estoy evitando vivir con miedo, pero sigo viviendo con precaución. Y la verdad, ya no estoy tan positiva. No, Perla, hay que mantenernos positivos. Anabel, dile que el ánimo y el buen carácter, el buen ánimo también fortalece nuestro sistema inmune. Yo sé, Perla, sé que son momentos difíciles, todos lo estamos padeciendo, pero evidentemente que el estado emocional alegre, positivo, nos ayuda a tener un mejor sistema inmune. Entonces, es recomendable estar positivos y alegres y enfrentar lo que viene. Aparte, Perla Jessica es de las que ha estado con nosotros desde que iniciamos las transmisiones del Viral. Entonces, Perla Jessica, ve lo positivo. Nos vemos cada miércoles, ahora nos vemos cada jueves. Y bueno, Juan Gómez nos dice unos 5 años para que se vuelva estacional. No, Juan, por favor. No tanto. Te agradecemos muchísimo tu comentario, pero estás viendo cómo está Perla Jessica, estás viendo que nos cuesta trabajo, a la doctora Anabel le cuesta trabajo decir cuánto, y 5 años sí llega muy de sopetón el comentario. Pero siempre estamos abiertos a recibir todas y todas, con sus comentarios aquí. Perla Jessica ya dice, gracias Anabel, lo seguiré intentando, lo prometo Eduardo, y aquí te vamos a esperar cada jueves, Perla Jessica, por supuesto. Te voy a decir, Lalo, que Juan también es un profesor de nuestra facultad y él es inmunólogo, entonces no es Juan. que esté... No, Juan, no. No, Juan, por favor. Vamos a anotar, por favor, Juan, mándanos tus datos, a lo mejor lo invitamos para que platique con nosotros y nos explique por qué lo de los 5 años. Sería muy interesante escuchar la opinión de Juan, y bueno, a lo mejor ya con las razones ya no lo sentimos tan rasposo, ¿no? Con un buen café, porque va a estar amargo el episodio. Con los 5 años ya no café, otra cosa. Yo me vi moderada. Exactamente. Bueno, vamos a concluir rápidamente. Juan Pablo, ¿cómo cierras hoy? Bien, pues yo creo que tenemos que ser muy realistas. No podemos dejar de ser objetivos con la situación que está ocurriendo. Sin embargo, eso no nos puede quitar 2 cosas que son, creo que, el mejor antídoto contra este virus y contra cualquier otro problema. Y esos antídotos son, pues, la fe y la esperanza en que esto puede ser diferente. Por supuesto que la contribución de cada uno de nosotros es importante, pero realmente el cambio va a depender de que en nuestra mente esté esa idea de que esto puede cambiar, que puede ser diferente, tener la esperanza de que así va a ser y hacer lo que en nuestra mano esté para lograrlo. Con esa visión, creo que podemos aspirar a algo mejor en cuanto a la perspectiva respecto a esta pandemia. Gracias, Juan Pablo. Ibrahim. Pues estamos en un juego evolutivo, ¿no? Y estamos en un juego evolutivo, en una interacción intensa, por lo tanto esperaríamos coevolución. ¿Esto qué significa? Nosotros cambiamos, cambia el virus, y si el virus es un buen parásito y se porta bien, como los buenos parásitos, entonces va a ir cambiando hacia ser muy bueno para infectar, pero muy malo para matar. Entonces esperemos que vaya tomando ese rumbo, porque eso es lo que hacen los buenos parásitos. Y nada, o sea, para mí la mejor forma de seguir como con todos estos cuidados y todo es precisamente cambiar nuestra percepción del peligro a partir de información adecuada, precisa, y por eso hacemos este esfuerzo de ponernos a leer tanto para ustedes y darles buena información. Y se agradece, doctor. Muchísimas gracias, Anabel. Que es un momento y una oportunidad para cambio, que aprovechemos este espacio, en algunos una pausa, en algunos otros pues, momentos de mucho cambio, para mejorar, para cambiar estrategias, para buscar nuevos pasatiempos, para inscribirte a otra licenciatura en línea, para conectarte más con tu familia. Es decir, es un momento de oportunidad y veámoslo así. Evidentemente que el riesgo está, ya lo dijimos y lo repetimos muchas veces, el peligro es real, está cerca, insisto, más cerca que nunca,
pero también es una oportunidad para hacer otras cosas, volvámonos muy creativos y disfrutemos también estos momentos que estamos viviendo, a pesar de la adversidad. Estoy seguro que cuando ya podamos regresar a nuestros lugares de trabajo, que eventualmente sucederá, no faltarán los comentarios de, híjole, cómo extraño aquellos días de pandemia. Entonces, pues también consideremos eso, ¿no? Tengamos mucho cuidado con lo que deseamos. Perla Jessica Pérez nuevamente dice que nos quiere mucho y nosotros a ti, Perla, por supuesto. Como cada semana nos seguiremos viendo. Hay que seguir cuidándonos. Yo voy a dar mi pronóstico también. Yo creo que yo no voy a ser tan positivo como Ibrahim. Yo me voy un poquito más adelante del año. Esperemos que sea antes. Por supuesto que debemos mantenernos positivo y nos estaremos viendo cada jueves. Esperamos que el equipo se mantenga y tenemos la intención de estar con ustedes justo a razón de que podamos darles información de calidad, que este espacio siga sirviendo para que mucha gente se entere de cosas verdaderas y que se comparta y que evite que cometamos errores, también que promueva, que participen y que nos dejen sus preguntas y sus comentarios, que gracias a eso es como nosotros hemos ido cambiando y evolucionando. Y pues muchísimas gracias a todas y todos por su presencia el día de hoy. Juan Pablo, Anabel, Ibrahim, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos y nos vemos el próximo jueves. Ahí esperamos sus comentarios en redes para el siguiente tema. Chao. Adiós. Hasta luego. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.